Hola chicos, ¿qué tal? Acá les presento el repaso que habíamos tenido la semana pasada para el examen bimestral. Muy bien, como primera parte había que recordar qué cosa era un producto cartesiano. Acuérdense que el producto cartesiano es el conjunto de todos los pares ordenados que se pueden formar con dos conjuntos. No, acuérdate que era una operación entre dos conjuntos. Y la palabra clave acá son todos. Recuerda que el producto cartesiano es un conjunto de pares ordenados, pero la palabra clave acá es todos los pares ordenados que se puedan formar entre los dos conjuntos. ¿La función qué cosa es? Bueno, la función es que tendríamos dos conjuntos, el A y el B, que no son vacíos, ¿no? Que tienen elementos. Y la relación que va de A hacia B será función si todo elemento del dominio, o sea, el conjunto de partida, le corresponde un único elemento del rango, es decir, conjunto de llegada. Muy bien. Entonces, date cuenta que acá se condiciona al dominio. El dominio solamente puede estar vinculado a un único rango. Muy bien, entonces, esta parte es básicamente teórica. Ahora vamos con el primer problema. En el problema uno dice, en el problema uno dice, hallar la igualdad, o mejor dicho, hallar x por y, y me dan una igualdad de 2. Vamos a acercar un poco más, ahí está. Me dan la igualdad de dos pares ordenados. Entonces, ¿qué me dice la lógica? En una igualdad de pares ordenados, la primera, digamos, coordenada, ¿no? Esta de acá, del primer par ordenado, tiene que ser igual a la primera coordenada del segundo par ordenado. Es decir, esta igual a esta, ¿no? Esta sería la componente X y esta sería la componente Y, ¿no? Componente X, componente Y. Componentes Y tienen que ser iguales, componentes X tienen que ser iguales. Muy bien, esos tienen que ser iguales. Y acá podemos sacar dos igualdades. De acá podemos sacar dos igualdades numéricas. 3x debe ser igual a 10 menos 2x. Y además y menos 5 igual a 2y menos 3. Donde acá tenemos que 5x es igual a 10 y tenemos que x es igual a 2. Y además el y pasa a restar y acá me queda que y es igual a menos 2. Luego me dicen que hay x por y, es decir, 2 por menos 2, que sería igual a menos 4. Y esa sería la respuesta del problema. Muy bien, pasamos al siguiente problema, problema 2. Hallar a b si f es una función. Bueno, una función también es un conjunto de pares ordenados. Muy bien, pero todo dominio tiene que estar vinculado a un solo rango. Fíjate, acá se está repitiendo un dominio, el 2. ¿Eso qué significa? Que el 2 parece que se está vinculando a dos rangos, ¿no? Acá al 3 y acá a la más b, suponiendo que a más b es diferente de 3. Pero como uno de los datos es que es función, entonces a más b no puede ser diferente a 3. Tiene que ser igual a 3 para que esto siga siendo función. Entonces la conclusión es que este par ordenado se está repitiendo acá y que a más b es 3. Igual con el 3. 3, a menos b y acá hay 3,1. Para que sea función a menos b definitivamente tiene que ser 1. Y esto es un sistema de ecuaciones, podemos resolverlo por el método de reducción, que nos quedaría que a vale 2 y que b vale 1. ¿Qué me piden? Me piden a por b sería igual a 2. Respuesta del problema. Luego, el siguiente problema tiene que ver con funciones también. Ahora tenemos que ver los vínculos que hay entre el dominio y el rango. Acá me dicen g evaluado en g, evaluado en g, evaluado en 7, correcto, más g evaluado en g, evaluado en g, evaluado en 3. Ya, acuérdate que g evaluado en 3, mejor dicho, g evaluado en 7 o g de 7 es equivalente a decir g de x. Solamente que a x, o sea, el dominio, le están dando un valor.
Y esto quiere decir cuál es el rango, ¿no? ¿Cuál es el rango cuando el dominio es 7? Muy bien, entonces, acá buscamos cuando el dominio es 7, el rango vale 5. Entonces, acá vale 5. Y esto a su vez está evaluado en otro g, que a su vez está evaluado en otro g. Y aquí tenemos que verificar cuál es el rango cuando el dominio es 3. Cuando el dominio es 3, el rango es 7. Entonces acá sería 7. Ahí. Muy bien, este sería g de 7. Luego g de 5, ¿dónde está dominio 5? Cuando el dominio es 5, el rango es 4. Y acá sería g de 4 más g de 7. O sea, ¿cuánto vale la función cuando el dominio es 7? Cuando el dominio es 7, la función o el rango vale 5. Entonces sería 5. Y g de 4, cuando x vale 4, la función toma un valor numérico de 3. Y cuando es 5, toma valor numérico de 4. Entonces, la suma de estos sería 7. Y esa sería la respuesta del problema. Muy bien, seguimos. También hay que recordar lo que era la función racional especial, ¿no? Es cuando el numerador y el denominador bueno, es un polinomio grado 1 o en pocas palabras es una función lineal o afín, ¿no? Entonces, cuando los conjuntos de partida y llegada son los reales, como en el dominio, en este caso especial, son todos los reales menos m sobre c. Acuérdate, todos los reales, el conjunto del dominio es todos los reales excepto uno, el menos m sobre c. Y el rango es todos los reales excepto el a sobre c. Muy bien, acá en el problema 4 me piden hallar simplemente el rango. Me piden hallar el rango de esta función. Como no me dicen nada del dominio, nada del rango, no me dicen absolutamente nada de ello, entonces podemos aplicar las reglas que acabamos de ver. Bueno, puedo decir que A vale 3, B vale 4, C vale 1 y M vale menos 2. Me piden hallar el rango. Bueno, el rango de F sería todos los reales menos A sobre C. Es decir, 3 sobre 1. Muy bien. O lo que es lo mismo sería 3. Y ya tenemos la respuesta de la 4. Luego también tenemos la función raíz cuadrada, que la habíamos estudiado en esta forma en particular. Muy bien, y acordémonos que la función raíz cuadrada, al igual que la función cuadrática, al igual que el valor absoluto, tiene un punto llamado vértice. Muy bien, que puede ser el menor de todos los puntos, el punto mínimo o el punto máximo. Entonces, cuando tenemos una función raíz cuadrada, para ver el dominio, si bien acá podemos desprender una regla entre comillas general, a veces esta regla, esto no cumple en el 100% de los casos. Entonces, lo que yo te recomiendo es lo que siempre debe cumplir para hallar el dominio en la función raíz cuadrada es esta parte de acá. El contenido de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. Y lo que desprendas de ahí, ¿no? La inecuación o la desigualdad que tú desprendas de ahí, la resuelves, te sale intervalo y ese intervalo va a ser tu dominio. Muy bien. En este caso, si te viene una ecuación o una función raíz cuadrada como esta, en esta forma, entonces puedes aplicar de frente esto. Si te viene una función raíz cuadrada diferente a esta forma, que tenga su raíz cuadrada, pero le veas una forma diferente o el contenido sea diferente, tenga diferente configuración, entonces empieza de acá. Copias todo el contenido y lo haces mayor o igual a 0. Lo resuelves y el intervalo solución que te salga, el conjunto solución que te salga, ese será el dominio.
En cuestión al rango, ya el rango sí ya lo habíamos visto varias veces, porque es muy parecido al de la cuadrática, es muy parecido al valor absoluto. Cuando el A, ¿no? Cuando el A, o sea, este numerito de acá, es mayor a cero, entonces el rango va desde K hasta el infinito, ¿no? K es el mínimo valor. Pero si A es menor a cero, el rango sería desde menos infinito hasta K, siendo K el máximo valor, ¿no? Hasta acá. Muy bien. Continuamos. Problema 5. El problema 5 me dice, si f de x es igual al valor absoluto de x menos 3 menos 4, indique los puntos de corte con los ejes coordenados. Recuerda que los puntos de corte con los ejes coordenados, si este es un eje coordenado, y yo tengo una gráfica, por ejemplo, una cuadrática. Los puntos de corte con el eje coordenado serían estos. Estos dos puntos serían puntos de corte con el eje X, ¿no? De la gráfica con el eje X, y este de aquí sería punto de corte de la gráfica, de la función, con el eje Y. Muy bien, a eso se refiere. ¿Cómo obtenemos esos puntos? Algebraicamente, para hallar el punto de corte en el eje X, tienes que igualar Y a 0. Y para hallar el punto de corte en el eje Y, igualas X a 0. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? Puntos de corte. Bueno, sencillo, simplemente aplicamos el método que acabamos de mencionar. Primero empezamos en el eje X. En X. Tengo que igualar Y a 0. Entonces, si la ecuación o la función originalmente era y igual a valor absoluto de x menos 3 menos 4, reemplazo al y con 0, me sale valor absoluto de x menos 3 menos 4. 4 es igual al valor absoluto de x menos 3 y esto se resolvía así, menos 4. Bueno, sería 4 igual a x menos 3 o menos 4 igual a x menos 3. Con lo cual sería 7 igual a x o sería x igual a menos 1. ¿Qué quiere decir que haya dos respuestas o dos soluciones para x? Lo que quiere decir es que hay dos puntos de corte. Por favor, ya lo dije en clase, no me vayas a decir, no te vayas a quedar acá. No me vayas a decir, profe, los puntos son menos 1 y 7. El punto es un par ordenado, x, y. Entonces, los puntos serían, ¿quién es x? En este caso, 7. ¿Quién es y? Ya habíamos dicho 0. Y acá, ¿quién es x? Menos 1, 0. Esos serían mis puntos de corte. Ahora en el eje y. Ahora en el eje y. Vamos a ponerlo un poquito más arriba para que nos alcance el espacio. Ahí. Ahora en y. En el eje y. Bueno, hacemos que x sea igual a 0. Entonces sería y igual a valor absoluto de 0 menos 3, cierra valor absoluto, menos 4. Y sería igual a 3 menos 4, o sea, menos 1. Cuando x es 0, y es menos 1. Hay solo un valor para y, lo que quiere decir que solo hay un punto de intersección con el eje y, que sería 0, punto y coma, menos 1. Muy bien, y esos tres serían los puntos de corte con el eje, bueno, con el plano cartesiano, ¿no? Con los ejes coordenados. Muy bien. Acá me pide determine los puntos de intersección entre las gráficas de las funciones, tal y tal. Acá algo parecido, pero no igual, que los puntos de corte con el eje, con el plano cartesiano. Me pide determinar la intersección de las gráficas de dos funciones, ¿no? Una es función raíz cuadrada, ponte que sea, perdón, valor absoluto, que es más o menos así, ¿no? Esa es la gráfica de valor absoluto. Y otra de la función lineal, ¿no? No son las gráficas de estos, pero lo estoy poniendo de ejemplo. ¿A qué se refiere con los puntos de intersección de las dos gráficas? Se refiere a este puntito de acá y a este de acá. Son los puntos de intersección que hay de la gráfica roja con la gráfica blanca. A eso se refiere. Y para obtener estos puntos lo que hay que hacer es igualar las ecuaciones de las funciones. Si esta es la ecuación de la función valor absoluto y esta es la de la función afín,
o función lineal, entonces debo de igualarlas para, poder obtener los valores de los puntos de intersección. Acá sería 3x es igual a x más 4 o 3x igual a menos x menos 4. Luego acá me sale que x es igual, acá sería 2x, entre 2 sería 2, y acá sería menos 1. Muy bien. Sí, menos 1. Ahora vamos a verificar que efectivamente sean. Si pongo 2 acá, acá sería 6. Valor absoluto de 6 es 6 y 2 más 4 es 6. Y acá menos 1, menos 3 valor absoluto sería más 3 y 4 menos 1 sería 3. Entonces, tenemos dos valores de x, eso quiere decir que hay dos puntos de intersección. Que sería el punto 2, punto y coma. Ah, bueno, hay que hallar y, ¿no? ¿Cómo hallo y? Reemplazando el x en cualquiera de estos dos. Si reemplazas el x sería claramente 6 y acá si reemplazo el x claramente sería 3. Entonces los puntos serían 2,6 y menos 1,3. Y ahí tenemos la respuesta del problema. Está fácil, en realidad el examen bimestral va a estar bastante sencillo. Lo único que sí tienes que repasar, no solamente viendo este video, sino volviendo a hacer los problemas que hemos hecho en clase, ¿no? Del libro. Pero está fácil. Ahí está. Bueno, una de las últimas cosas que tenemos que recordar es la función inyectiva. Una vez que ya sabemos que es función, la función inyectiva es un tipo de función donde un elemento del rango solo debe estar, bueno, un elemento no, todo elemento, ¿no? Acá voy a corregirlo. Todo elemento del rango solo debe estar vinculado a un elemento del dominio. Listo. Todo elemento del rango solo debe estar vinculado a un elemento del dominio. Muy bien. Eso es con respecto a la función inyectiva. Es una definición lo más simple posible de lo que es una función inyectiva. También acordarse cuáles funciones de las que hemos visto son inyectivas y cuáles no. Siempre y cuando no me digan nada del dominio del rango, entonces podemos decir que las funciones inyectivas son la afín, ¿no? O lineal y la raíz cuadrada. Bien, y las funciones no inyectivas sería la cuadrática y el valor absoluto, a ojos cerrados. Muy bien, esas dos. Ahora, resolvamos este problema. Hallar la función inversa. Bueno, ¿cómo se halla una función inversa? Bueno, acuérdate que el primer paso era convertir en y al f de x, 2x menos 1 sobre 3x más 1. Luego, lo que teníamos que hacer era despejar x en función de y. Acá sería 3xy más y igual a 2x menos 1. Paso esto al otro lado, 2x menos 3xy, y el menos 1 lo puedo pasar al otro lado, como más 1. Acá sería, no, creo que mejor, no está bien. Luego, acá puedo factorizar el x. Factorizo x y me queda 2 menos 3y, igual a y más 1. Y finalmente, puedo pasar el 2 menos 3y a dividir. Y esto es igual a x. Luego, el siguiente paso, ya prácticamente encontré la función inversa. Ahora tengo que darle la forma de función. Sabemos que la función acá es f de x. Pero ojo, f de x es la función original, ¿no? Y esta es la inversa del original. Es otra función, pero es la inversa del original. Como indico que es su inversa, le pongo un asterisco o un menos 1 acá arriba. Y acá cambio los y por x. Y con ello ya obtuve la función inversa. Bueno, función sobreyectiva. ¿Qué era la función sobreyectiva?
es cuando el conjunto de llegada es igual al rango. En la primera clase vimos cuál es la diferencia del conjunto de llegada y el rango. Ya, pero la sobreyectiva es cuando el conjunto de llegada y el rango son iguales. Muy bien. Finalmente, hacemos este último problema. Tenemos una función valor absoluto y obviamente el vértice es h, k, ¿no? Solamente con esto, en este problema, me piden hallar el vértice de f de x, de esto. ¿Cómo podemos hallar el vértice? Bueno, podemos comparar la forma de esta función valor absoluto con la forma que ya hemos visto, con la forma que conocemos de la función valor absoluto, ¿no? Lo podemos copiar y lo pegamos acá, ya sin el f de x. Y todo lo que tengo que ver es obtener h y obtener k, ¿no? Aquí está h y aquí está k. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que menos h es igual a 8 y que k es igual a 6. Pero yo no quiero menos h, yo quiero h. Entonces lo paso a sumar al otro lado, el 8 lo paso a restar. El h vale menos 8 y el k vale 6. Por lo tanto, el vértice sería menos 8,6. Muy bien, y esa es la respuesta final. En realidad, como les comenté hace rato, el examen está bastante fácil. Solamente tienes que repasar, procura resolver algunos problemas y te va a ir bastante bien. Y chicos, espero haberles ayudado, que se haya aclarado algunas dudas y ya nos estamos viendo en la próxima semana. Cuídense chicos, hasta luego.